Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con el curso. Ahora en esta parte voy a hablar sobre el espacio de Teichmüller. Aquí es. Entonces, vamos a considerar, fijamos una superficie compacta, conexa, sin borde, de género G. Entonces, que esta va a ser nuestra superficie base. Entonces voy a definir un marcaje de sigma. Es un par x, f, donde x es superficie de Riemann de mismo género, también compacta, conexa de género G, y F es un homeomorfismo de sigma a X. Homeomorfismo. Entonces, esto va a ser un marcaje, ¿no? Este es el... Aquí un marcaje es ese par. Y ahora, si yo tengo dos marcajes, X1, F1, X2, F2, son marcajes de sigma. Voy a definir una relación entre ellos dos. Voy a decir que son equivalentes, que de hecho es una relación de equivalencia. Si solamente si existe un biolomorfismo de X1 a X2, biolomorfismo tal que si yo tengo el diagrama, que es sigma X1, X2, F1, tengo aquí F2. Esta composición F o F1 sea isotópica a F2. Entonces, esto se va a probar que esto en sí es una relación de equivalencia. Esta aquí es relación de equivalencia. Y al conjunto de todas las clases, o al espacio cociente, lo denotamos como T de sigma G. Va a ser todas las clases de equivalencias XF, donde el par XF es marcaje de sigma G. Entonces, más o menos es algo así. Nuestra superficie de referencia va a ser siempre esta de aquí, y aquí esta va a ser nuestra superficie de Riemann. Entonces, otra forma de denotar es así, TG, simplemente para denotar que es el espacio Teichmüller esquema G. Esto es, ¿no?, el espacio
Teichmüller de sigma. Entonces, en principio esto solo es un espacio nada más, pero en realidad Alfors da una estructura analítica compleja a TG. Solo una pequeña observación. Hay varias maneras equivalentes de definir el espacio Teichmüller. Una es donde en vez de colocar superficie de Riemann, coloco superficie hiperbólica y trabajo con métricas hiperbólicas. Entonces aquí serían métricas, los Fs, bueno, no serían mapas, sino son métricas hiperbólicas. Y la equivalencia va a ser por isometría. ¿Sí? Es una manera de definir. Otra es con representaciones, en que se agarra el grupo fundamental de aquí y bueno, defino una equivalencia. Si en los conjuntos, bueno, lo puedo hacer rápidamente, es esta parte por representaciones. Es, digamos, entonces aquí yo, bueno, tengo un X y sigma, donde sigma va a ser un ciclo, un A1, B1, AG, BG. Aquí va a ser, ¿qué línea? A1 línea, B1 línea, G línea, BG línea. Entonces, bueno, primero voy a definir, si yo tengo en una misma superficie dos conjuntos de generadores, defino una relación de equivalencia entre ellos, solo para una misma superficie. Ahora, si yo tengo dos y quiero ver una noción de equivalencia, voy a ver que haya un homomorfismo tal que cuando yo tomo la imagen de este sistema aquí, sea equivalente a este sistema aquí. Sí, esta es otra forma usando representaciones, que no voy a hablar porque no, el estudio que estoy haciendo no se enfoca en ese caso. Pero sí, también es una forma. Y Alfors trabaja con ese tipo de definiciones acá, pero utiliza también usando diferenciales cuadráticas. Es cuadráticas. Y los periodos de Riemann creo que se llama. De Riemann. Entonces, para hablar de esto considero alfa 1, alfa 2, alfa G, T1, Tg. ¿No? Bueno, claro, considero mi superficie de Riemann, considero una base de las formas Tx y defino mis periodos T y J como siendo la integral de omega i en beta j. Sí, entonces esos son los periodos y él prueba, bueno, define unos mapas, prueba la estructura analítica mostrando que estos de hecho son analíticos. ¿Sí? Entonces Alfors da estructura usando diferenciales cuadráticas y los periodos, nuestros periodos de aquí. ¿Sí? El artículo es el mismo nombre, el espacio, estructura analítica del espacio Teichmüller, ¿no? De Alfors. Ahí habla todo eso. No es el objetivo, pero lo menciono que puede ser interesante. Entonces, con eso se tiene que TG es de hecho homeomorfo a R6G menos 6, pero como estoy en el caso complejo, es 3G
menos 3. ¿Sí? Entonces, ya tengo una estructura y ahora puedo hablar de un espacio, realmente de un espacio de Teichmüller. Entonces, sí. Este es Alford. Y otro más, de lo que es más con lo que yo he trabajado, es a través de Alford, pero también Lippmann-Vers. Lippmann-Vers. Define un mergullo, una inmersión de TG en C 3G menos 3. Define un mapa que es un mergullo o una inmersión. ¿Sí? En un dominio abierto, ¿no? Abierto de C 3G menos 3. ¿Sí? Solo que utiliza otras herramientas más con esas definiciones, pero ambos dan la estructura analítica al espacio Teichmüller como una variedad real de 6G menos 6 o una variedad compleja de 3G menos 3. Entonces, bueno, eso nos da propiedad de poder hacer cálculos en el espacio Teichmüller. ¿Se ve? Bueno, y antes de continuar, algo que es muy importante es una relación que hay entre el espacio Teichmüller y el espacio de móduli. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Un elemento del espacio Teichmüller es de esta forma, un XF. ¿Sí? O sea, es una superficie como un marcaje. Entonces, yo puedo definir una proyección que me dé solo la clase de isomorfismo de la superficie de Riemann. ¿No? Entonces, en principio solo tengo una proyección, pero de hecho hay algo más que se puede probar, que MG, también vale que el espacio Teichmüller es el cubrimiento universal del espacio de móduli. Universal. Entonces, una forma de ver eso es mostrando que de hecho el MG es Teichmüller cocientado con un grupo que va a ser el grupo modular de sigma G. ¿No? Este mod sigma G es el mapping class group de sigma G. Entonces, con eso vamos a hablar ahora un poco sobre el mapping class group. Entonces, primera sección es o también lo llaman grupo modular. Entonces, consideramos nuevamente nuestra superficie sigma G. Entonces, el mapping class group de sigma G es el cociente de los difemorfismos, voy a llamarle H sigma G. Sigma G van a ser difemorfismos que preservan orientación, ¿no? Entonces, H es difeo, preserva orientación. Módulo, isotopía.
Entonces, ahora lo que queremos ver, ¿no? Si el espacio de Moduli es este cociente, en realidad es porque este mapping class group va a actuar en Teichmüller de cierta forma de que podemos cocientar y ese cociente va a ser el espacio Moduli, ¿no? Y la acción de mod sigma G en G es de esta forma. Considero un elemento aquí en mod y un elemento aquí. Entonces la acción es definida, es el mismo espacio, solo que voy a componer con H. Al principio sería solo la composición, ¿sí? Pero por fines técnicos se define a la inversa. ¿Por qué fines técnicos? Para realmente probar que es un grupo, tenemos que utilizar este de aquí, ¿no? Si colocáramos solamente H, no valdría la conmutatividad. Entonces lo que yo quiero es que valga la conmutatividad. Y al ser un difeomorfismo, es lo mismo usar H como H-1. ¿No? Entonces, esa es la acción del grupo modular en tau G. Unas propiedades de esta acción va a ser que es la acción es propiamente discontinua. ¿Eso qué significa? Que para todo K compacto, TG compacto, entonces este conjunto, este subconjunto de sigma G, tal que cuando yo actúo por H y lo intersecto con K, es no vacío, ese conjunto es finito. Y esto es un teorema de Fricke. Y también mencionar que la bibliografía para esta parte de acá es el libro de Farb, libro a primer on mapping class group de Farb. No recuerdo el nombre, el otro nombre, el apellido, pero ponen en Google, está online disponible gratis por los mismos autores. Sí, entonces, él en este libro, este teorema es el teorema 12.12. ¿Sí? Y entonces, esa propia proposición nos permite un corolario que esta aplicación es un covering map, ¿no? Y de hecho, también se ve que TG es simplemente conexo, entonces va a ser un cubrimiento universal, ¿no? Entonces, antes de pasar a la parte en el espacio de Moduli, vamos a hablar de un subgrupo muy importante del mod de sigma G. O sea, vamos a hablar sobre un subgrupo de difeomorfismos en la superficie, que son los con los que voy a poder hacer los cálculos. ¿Está aquí alguna pregunta? No.
Entonces, sigamos. Y también mencionar que cuando trabajamos con el espacio de móduli lo definimos a través de familias de Kuranishi. Tengo un punto, defino la familia Kuranishi. Entonces también se puede trabajar el espacio Teichmüller como familias de Kuranishi y cada deformación va a tener una estructura así de Teichmüller, ¿no? También ese es el enfoque más moderno. Con ese enfoque se prueba esto también, que tiene una estructura analítica con 3G-3, pero es un poquito ya más algebraico. Que también es interesante hacerlo, pero ahorita solo estoy trabajando con lo clásico, ¿no? Entonces, y ahora, giros de Den, ¿no? Vamos a hablar de giros de Den. O también en inglés es Den Twist. Sí. Entonces, así, la idea de un giro de Den es que si yo tengo una superficie entonces, si digamos tengo aquí una curva, digamos orientada, vamos a llamarle C. Y si tengo aquí otra curva, digamos, vamos a llamarle B, aquí en sigma G. Entonces, lo que va a hacer en homología un giro de Den es, me mantengo en la misma superficie. Entonces, lo que voy a hacer va a ser un giro de Den alrededor de C. Cualquier curva que intersecte a C, vamos a tenerlos todavía, mantenernos. Sí. Lo haríamos aquí. Y en el sentido de que está C, vamos a girar un giro de 360 grados. Sí, en ese sentido. Sí, eso va a ser 13 de beta. Sí, entonces, esa es la idea de giro de Den, pero vamos a formalizarlo. Porque así no se ve tan, para la hora de hacer los cálculos no es tan fácil, ¿no? Entonces va a ser el giro de Den en el anillo. Bueno, en un anillo, ¿no? En un anillo. Entonces voy a considerar, un cilindro. Considero un cilindro S1 por 2, o sea, si S1, si lo sigue haciendo así, ¿no? S1, esto es, no es 0,2. Considero ese de ahí. Considero una curva central. O sea, aquí en 1, 0C. Bueno, voy a considerar esa orientación. Y defino TC como siendo el mapa que va en 0,2, 0,2, ¿qué es lo que va a hacer? TC de E y teta T va a ser E y teta más pi T, T. Entonces ese es el giro de alrededor de esa curva C.
si yo tengo aquí mi cilindro, esta es mi curva central. Sí, entonces este es el giro de Den estándar alrededor en un cilindro, no es un anillo. Bueno, aunque topológicamente un anillo y un cilindro es lo mismo, pero para que quede mejor vamos a poner en un cilindro. Entonces, ¿qué es lo que hace? O sea, si hacemos variar teta en 0, pi cuartos, pi medios, entonces lo que hace es lo siguiente, ¿no? Aquí. Aquí tengo mi curva C. Entonces, aquí voy a tomar esa curva, aquí en ese sentido. Entonces, lo que va a hacer es, va a torcer esa curva de aquí. Va a venir, bueno, si nosotros tenemos aquí, vamos a llamarle delta, delta. Eso es lo que va a hacer nuestro giro. Si nosotros tenemos cualquier curva que atraviese, de hecho que intersecte una vez, la curva C le va a hacer girar, pero se va a mantener, va a ser un giro de 300, un giro entero, ¿no? De 360 grados. Aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Esto es en el cilindro estándar, ¿no? Entonces, yo voy a tener mi superficie, voy a agarrar una curva, voy a pegar una vecindad tubular, esa vecindad tubular va a ser homeomorfa a un cilindro, entonces lo que voy a hacer, la curva de aquí, baja al cilindro de aquí, hago el giro ahí y luego subo, ¿no? Entonces esa es la definición en general de un giro de D ya en una subsuperficie. Entonces ahora, en general, o sea gamma en G una curva cerrada, simple, y sea n gamma una vecindad tubular en sigma G. O sea, eso va a ser lo más grande. Me voy a considerar esto de aquí. Va a ser su vecindad tubular. Y considero ahora si hace igual. Considero S1 por 0,2 igual C igual como anteriormente, no, S1 por 1.
Y defino phi, que va de... No, aquí tengo que definir primero. Antes de eso, para que quede bonito, vamos a definir, sea C de A, B, este cilindro. O sea, 0, 2A, tener radio A, y altura B, y complemento B. Y ahora sí considero este de acá, este cilindro, que sería el cilindro de radio 1/2, o sea, tendríamos acá radio 1, todo esto es 1, complemento 2. Y aquí defino, es mi curva 6. C es 1 por S1. Ya, ahora sí. Y defino phi de este cilindro, 1/2, 2, un homeomorfismo. Entonces, con ese cilindro y esa densidad tubular, ya puedo definir el giro de D en la superficie de sigma G. Entonces, dado gamma, el giro de D alrededor de gamma, giro de alrededor de gamma es dado por este mapa de aquí, tal que T de gamma de X es este mapa compuesto con este de aquí, compuesto con la inversa de este de aquí, en X, si X está aquí, si X está en esta vecindad, y va a ser la identidad caso contrario. Entonces, esa es la definición de un giro de D alrededor de una curva en una superficie, ¿no? Y bueno, juntamos todos estos gráficos y tenemos algo así. Aquí tenemos gamma. N gamma. Bajamos al cilindro. Si este es phi, entonces sería -1. Entonces, bueno, a gamma lo identifico con C. Si yo tengo uno que viene por acá, agarro su imagen, hago TC, me va a llevar aquí, pero girado. Y subo por phi. Este es C.
Este es gamma. Pero acá, este ya vendría así. Entonces, vamos a llamar esto delta. Esta es su imagen. Este sería T gamma de delta. Sí, entonces, esa es la definición. ¿Sí? Que de un giro de una superficie, ¿no? Que la idea era esto, pero se formaliza a través de este mapa. A ver cómo vamos. Vamos allá, tiempito. Y lo que va a ser interesante es su acción en homología, ¿no? En homología se cumple que T gamma asterisco que va del primer grupo aquí. Lo que hace es, si yo tengo una curva alfa, me lleva a alfa más la intersección de alfa con gamma veces gamma. Aquí son en clases de equivalencia. Sí, entonces, esto es, agarra, bueno, podemos verlo como representantes. Vamos a ver. Gamma en alfa va a ser alfa más la intersección con gamma veces gamma. Y ahí, en este caso, bueno, vi que solo intersecta una vez, ¿no? Pero puede ser que tenga más intersecciones y al tener más intersecciones lo que va a girarlo, ¿no? Entonces, cada intersección, en este caso, ¿no? Si tiene solo una intersección, es un giro. Si tiene dos, entonces vas a tener más. Entonces, una manera de medir cómo lo deforma, ¿no? Generalmente vamos a trabajar solo con una vuelta, pero en general esa es la definición. ¿Sí? Bien, entonces, ya hemos hablado del Mapping Class Group, hemos hablado de este ejemplo de un subgrupo del Mapping Class Group, que son el giro de Den. Entonces ya podemos hablar sobre otra forma de ver el espacio módulo, ¿no? Vamos a ver. MG, ¿no? Entonces, definimos MG como TG mod sigma G. ¿Sí? De hecho, se prueba que es una biyección, pero voy a tomarlo también como definición. ¿Sí? Sí, bueno, ya habíamos visto, ¿no?, que TG, MG es un cubridor universal. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno, a seguir, vamos a trabajar ahora, si ya tenemos el espacio de Teichmüller y el espacio móduli, vamos a trabajar con el fibrado de Hodge, que va a ser un fibrado cuyas fibras va a ser todas las formas holomorfas en la curva que he agarrado, ¿no? Entonces, vamos a hacer la definición formal. Y eso me va a servir para poder definir el mapa de periodo. Algo que va a ser importante es que el mapa de periodo yo lo había definido localmente en MG. Acá no, acá sí vamos a poder definirlo globalmente. Y ahí nos va a poder, se ve que es una sumersión y esa foliación que he definido por esa sumersión, mediante esta acción puede bajar a MG y ahí tendríamos también otra foliación, ¿no?, en MG.
que también se le va a decir faleción isoperiódica. Entonces aquí, fibrado de Hodge. Fibrado Hodge. Un TG. Bueno, el fibrado de Hodge va a ser este fibrado, tal que la fibra, vamos a llamarle, bueno, utilizo muchos pinos, pero solamente para ver que este es un fibrado, la fibra en un punto X, F. Sí, recuerden que los elementos de TG son estos pares. Va a ser ternas en este caso, X, F, omega, tal que omega es una forma en X. Entonces ese va a ser el fibrado de Hodge. Y podemos definir el mapa de periodos periodo aquí, bueno, puedo poner aquí, como este mapa que va de aquí a los homomorfismos de H1, sigma G, ZC. Es muy parecido al mapa de periodo que definimos anteriormente, solo que en el caso de Modulic, para definir esto, nosotros agarramos deformaciones de un punto, porque era algo local, ¿no? En este caso no. En este caso, eso está bien definido globalmente. Entonces, nosotros tenemos aquí ahora X, F, omega. El periodo de esto va a ser un homomorfismo, aquí del primer grupo de homología, que va a agarrar, bueno, estoy usando gamma, ¿no? Entonces vamos a utilizar otro. Bueno, sí, gamma, se entiende que ahora es un ciclo de aquí, lo lleva a omega, aquí. Ahora solo mencionar algo. Este ciclo está acá en el primer grupo de homología. F, por definición, F va de sigma G a X, es un homeomorfismo. Homeomorfismo. Entonces, si yo tengo un ciclo acá, al llevarlo a la homología, voy a estar aquí, en X. Entonces va a ser un ciclo en X. Y como la forma estoy tomando en X, tiene sentido poder integrar. Antes es el mapa de periodo. Y bueno, algo que olvidé mencionar aquí, aquí también estos elementos son clases de equivalencia, pero olvidé mencionar cuál es la relación de equivalencia, ¿no? Entonces, voy a poner aquí, si yo tengo X1, T1, omega 1, es equivalente ternas a X2, G2, omega 2. Aquí, si solamente sí, existe un bielomorfismo ¿sí? Tal que es lo mismo que en Teichmüller, F1. O sea que esta composición FiO F1 es isotópica a F2. Esto solo es el marcado de Teichmüller, pero la forma de omega 2 es llevada por pullback a la forma de omega 1. O sea, omega 1 es el pullback omega 2. ¿Sí? Entonces,
Esto me sirve, o sea, bueno, esta es la definición, esto acá. Y aquí el mapa de periodo yo lo defino como clase de equivalencia. Entonces, es una pregunta natural, es que si yo tengo otro representante, ¿será que es el mismo mapa? Y sí, utilizando eso y cambio de variable, se demuestra que el mapa de periodo está bien definido, ¿no? Entonces, esto muestra que vamos a poner per G está bien definido. A ver, ¿qué más? Ahí. Y ahora, esto también me da una forma de ver por qué no puedo definir globalmente en MG. Entonces, bueno, ya tengo el fibra de Hodge en TG, entonces utilizo esta igualdad para también definir de forma análoga. Eso aquí es ese cociente. ¿Okay? Entonces también tendría sentido ver, ¿no?, qué pasa si bajo, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es que no, o sea, que yo agarro dos representantes de la misma curva. Recordemos, aquí no fue. O sea, si yo tengo en Teichmüller X1 F1 y X2 F2, entonces en principio aquí eso es son superficie rima marcaje, superficie rima marcaje. Si yo me olvido los marcajes y solo considero las superficies rima, y supongamos el caso que sean equivalentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Dos marcajes me representan el mismo número, el mismo elemento en el módulo. Entonces, si yo quiero ver si el mapa periodo puedo definirlo acá, podría hacer eso. Agarro dos representantes de un mismo y ver qué es lo que pasa al evaluar el mapa de periodo. Veremos que en realidad no son valores diferentes, entonces no podemos definirlo, ¿no? Y para eso utilizo esto de acá, ¿no? Más o menos se puede ver porque yo hago la integración en la curva, ¿no? Entonces, si la curva está transformada, o sea, si la curva es llevada, voy a hacer la integración acá. Entonces, aquí la curva se expresa de esta forma. Entonces, las integrales se van a distribuir y va a haber este factor, ¿no? Entonces no van a ser, de hecho, es el mismo valor. Entonces voy a hacerlo rápidamente y eso nos va a dar una razón por la cual no podemos definir globalmente el periodo en el MG. Bueno, el periodo está. Aquí. Entonces, ¿no? Observación. Per G no está definido. Omega G, ¿no? Entonces, se hace bueno, así, de esa cara, y TC su giro de D. Sí, entonces, en particular, puedo considerar una base de homología, la FA1, FA1, FA2, FA2, TG. Base, y considero C como alfa 1.
y C sea alfa 1. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener? Entonces, esa base es de esta forma. Entonces, alfa 1, beta 1, así, alfa G, beta G. ¿No? Por aquí está. Entonces voy a hacer el giro de D alrededor de esto y vamos a ver que solo va a interesar con beta 1, ¿no? Porque con el resto no tiene intersección, sería la identidad de ellos, ¿no? Porque en el resto no tiene intersección, esto es 0 y solo me queda la identidad. Entonces, de aquí vemos que T de C en beta 1 sería, bueno, C es alfa 1, sería C más la intersección de alfa 1 con beta, que es 1, por, no, aquí es el propia curva, así. ¿Sí? Eso es. Y como vimos, los giros de Den son un elemento del mapping class group. No, ya borré. Entonces voy a hacer la acción a través del mapping class group, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es sea ahora un XF omega. No, XF. Sí, aquí. Y XF o TC omega. También omega TG. O sea, estos dos, bueno, mejor antes que nada, no así, sea X omega, que sea aquí, mg, y considero dos representantes en Teichmüller, solo que el otro, para que sea realmente representante, va a ser X con la acción de TC. Recuerden, aquí estoy utilizando esto de aquí, ¿no? Entonces, la órbita de un punto simplemente va a ser aquellos que son llevados. La acción es por un elemento del mapping class group, ¿no? Entonces, si yo tengo este X aquí, entonces subo a Teichmüller, tengo un marcaje y utilizo ese mismo marcaje, solo que he aplicado el twist de Den, y tengo dos elementos en Teichmüller. Sí, no son iguales, son diferentes, son en Teichmüller, pero que son representantes de X omega. Entonces, hallo los periodos en cada uno. Entonces, hallo el periodo aquí en XF omega, ¿no? En beta 1, pues en beta 1, eso va a ser, ¿no? Ya aplicando acá, esto va a ser la integral omega risco de beta 1. Pero si ahora hallo el PER en el otro punto, va a ser aquí en FOTC 1. Entonces, esto es integral en F omega TC 1 omega. Esto es la integral F asterisco en TC de beta 1, que sería beta 1 más C. Y eso sería
Sí, entonces vemos que estos de acá tienen imágenes diferentes, ¿no? Entonces, dos representantes de un mismo punto tienen valores diferentes, entonces no podemos definir en omega g. Entonces, por tanto, per g está definido omega g. Y de ahí. Ya, y bueno, entonces lo que hemos hecho ahora ha sido definir el espacio Teichmüller, definir el mapping class group, definir los giros de Den, la acción del mapping class group en Teichmüller que nos da espacio móduli. Hemos definido el fibrado de Hodge en TG, el mapa de periodos en omega TG, ¿no? También el fibrado de Hodge en el móduli, que es el cociente bajo el mapping class group. Vimos que el mapa de periodos no está definido en omega mg. A seguir, vamos a ver la expresión local de PRTG. Eso es muy parecido a lo que hicimos con móduli. Me va a dar un vector en C2G. Y luego vamos a ver que de hecho, en expresiones locales esto va a ser holomorfo y una submersión. Y me va a dar una foliación. Y luego veremos que una equivarianza que me va a permitir bajar de la foliación aquí a la foliación aquí, ¿no? Entonces, ¿podemos hacer una pausa? ¿Sí? Una pausita. Ya, perfecto. Entonces vamos a continuar. Entonces, expresión en coordenadas de Per. Entonces, voy a considerar beta una base simpléctica del grupo de homología. Entonces, utilizando un poco de álgebra lineal o módulos, si utilizamos esa base aquí, podemos expresar este mapa, se expresa localmente. Entonces, per G en esa base, per G de x, f, omega, se expresa localmente como las integrales de omega, alfa 1, beta 1, alfa g, beta g. ¿Sí? Y este es un vector de C2G. Y entonces se prueba que es holomorfo. Holomorfo. Este es en el artículo del profesor Gabriel Casasmilla, Transfer Principle. ¿Sí? Y entonces, si ya es submersión, entonces, bueno, tenemos que es holomorfo, ¿no? Entonces, o sea, yo puedo ver per G, lo puedo ver omega TG, C2G. Claro, fijando una base, ¿no? Entonces ya tengo que es holomorfo. Si pruebo que es una submersión, ya esto me daría una foliación aquí, cuyas hojas serían las componentes de las fibras, ¿no? Entonces,
de la misma forma que vimos para Moduli, para ver que sea una submersión, tengo que definir los estratos. Los estratos del fibrado de Hodge. Entonces considero estratos. Entonces considero K o mu como M1 MK, una partición de 2G menos 2 enteros, puede ser 0, o sea M1 más MK G menos 2 igual que 0. Y voy a definir el estrato TG. Esto me va a definir un estrato y va a hacer todas las formas con ceros y que cada cero tenga estas multiplicidades, ¿no? O sea, va a ser todos xf omega aquí, tal que si los ceros de omega son P1 PK, entonces el orden de omega en PI es MI. ¿Sí? Eso va a ser un estrato, y de hecho Beach probó que es una variedad compleja, Entonces, también se puede ver las coordenadas locales, solo que ahí los ceros de la forma me van a dar unos ciclos relativos. Entonces, lo que voy a tener ahora es, de nuevo, considero beta alfa 1 beta G base, pero ahora voy a definir gamma I como un camino que me lleva, si tengo el K, ¿no? El 0K a ZI, donde I va desde 1 hasta K menos 1. ¿Sí? O sea, voy a hacer un gráfico para que ilustre mejor. Por aquí están. Entonces aquí voy a tener mi Z1, ZK menos 1, ZK. Entonces, estos mis gamma van a ser estos caminos, ¿no? Entonces, gamma 1, gamma K menos 1. ¿Sí? Entonces, en estas coordenadas, en esta base y con estos ciclos, per tx f omega, donde omega está acá, es lo mismo de aquí, ¿sí? Es esto mismo de aquí, solo que ahora agrego en estos ciclos omega
solo algo de nombre. Este se llama los ciclos absolutos. Sí, este es el mapa de periodos absoluto, que tengo los ciclos absolutos, y estos son los mapas de periodos relativos, ¿no? Porque tengo estos ciclos que son relativos a los puntos. Entonces, tengo en estas bases y estos ciclos, tengo la expresión de PER en estas coordenadas. Y Bitsch probó que esto es, de hecho, una variedad compleja, y la dimensión va a ser, a ver, acá tenemos 2G, y aquí tenemos K-1, ¿no? Entonces, va a ser una variedad compleja de dimensión 2G más K-1. ¿Sí? Entonces, de hecho, o sea, estas son las cartas, el sistema de coordenadas de este estrato, ¿no? Entonces, y esto ya no sirve porque esto de aquí sería la composición de eso con la proyección, ¿no? Si yo tengo que esto, me olvido estas coordenadas y lo proyecto en las primeras 2G, tengo eso de ahí, ¿no? Entonces tenemos aquí TG, entonces aquí lo veo, este sería 2G K-1, claro, esto es en estrato, este es un biolomorfismo, entonces aquí hago la proyección a las 2G primeras coordenadas, tengo C2G. Sí. Entonces, este es sobreyectiva, biolomorfismo, entonces todo me da una submersión. Entonces, que este es el PER G. Entonces, PER G es submersión. Y bueno, el PER G me conviene verlo en coordenadas como TG, aquí es C2G. Y esto me va a definir una foliación cuyas hojas son las componentes conexas de las fibras, ¿no? Y define una foliación holomorfa regular de hecho, en las formas no nulas, ¿no? Se ve que si yo considero todas las formas nulas, esa va a ser las singularidades. Entonces, lo único que yo quiero por ahora es, tengo la foliación regular aquí, y que también le llamo foliación isoperiódica, pero ahora en omega TG. Entonces, aquí, así. Y para poder bajar a MG, tengo que probar que la acción del mapping class group, mejor dicho, tengo que probar que per G es equivariante respecto a la acción del mapping class group. Entonces, para eso voy a recordar la definición de equivarianza. Equivariancia. Entonces considero X y Y conjuntos. G y H grupos. Entonces, de forma que G actúa en X. Entonces lo llamo mi X, la acción.
también H, actúa en Y, si son acciones, y phi, que va de X a Y, un mapa. Entonces, decimos, a ver, phi mapa y ρ, un homorfismo de grupos que va de G a H. Homorfismo de grupos. ¿Sí? Entonces, decimos que phi es ρ equivariante si phi aquí se actúa en X, no, este está en G, entonces va H de G y este va a actuar en phi de X. Esto es para todo, pertenece a G y pertenece a X. ¿Sí? Entonces, y bueno, lo que ahora vamos a usar en nuestro caso es, como phi va a ser per, que va a ser de omega tg a los homorfismos, y ρ va a ser del mapping class group a los automorfismos de los homorfismos. Entonces voy a escribirlo bonito para que quede claro. Ahora, ahora tenemos aquí. No, pues así. Ese es per. Y ahora tengo ρ, ahora va a ser en los automorfismos peón H1 de sigma G entonces lo que se va a cumplir es que per G de H aplicado en X F, omega, sí, va a ser igual a ρ en H per G de X F omega. Entonces, eso es lo que se cumple. Esta equivalencia, bueno, haciendo solo cálculos y sí, utilizando la definición de integral. Sí, solo con la definición de integral, la definición de per, utilizando la acción del mapping class group, se puede demostrar eso. Entonces, son cuentitas. Y como es eso de acá. Esta equivalencia me permite bajar la foliación aquí a mg. Entonces voy a denotarlo como ftg. Entonces, ftg desciende a mg y lo denoto fmg.
Entonces ahí tenemos ya la definición de, bueno, la foliación isoperiódica también, pero ahora en MMG. No, entonces, al inicio del curso empecé solo con MG nada más. No hice deformaciones, foliación, familia de Kuranishi. No, entonces, ¿por qué hacer este salto? Porque cuando hicimos familia de Kuranishi, bueno, también utilizamos el teorema de Ehresmann. Eso nos permitió identificar las homologías en las fibras. Pero si yo quiero irme al borde, o sea, al borde del móduli, que es donde ya tengo curvas nodales o curvas estables, entonces, en una vecindad de una curva nodal, hay curvas que tienen nudos o no nudos. Un ejemplo, si yo tengo una curva con 5 nudos, hay una vecindad en la que hay curvas con 0 nodos, 1 nodo, 2, 3, 4, hasta 5 nodos. ¿Sí? Entonces, no puedo utilizar la misma estrategia de hacer una deformación. Entonces, otra forma es ver la foliación isoperiódica, digamos, levantar la foliación isoperiódica a Teichmüller y trabajar en Teichmüller, que esa es la idea, ¿no? Entonces, aquí, en la próxima clase voy a mencionar que este PER, o sea, si yo me voy al borde, este PER no me va a permitir trabajar. Voy a tener que definir otra función que me va a definir la misma foliación y con la cual sí voy a poder ir al borde. Entonces, una vez yendo al borde y haciendo también acciones con otros grupos, voy a poder extenderme, definir una foliación en el borde y tratar de bajar al borde en MG, ¿no? Pero, digamos, el punto de partida era ver estas relaciones, ¿no? Definir el espacio Teichmüller, la foliación en Teichmüller, definir la acción, bajar a móduli y ver que la foliación en Teichmüller puede bajar a una foliación en móduli, ¿no? Entonces, por ahí voy a terminar en esta clase de ahora, ¿no? Y bueno, gracias nuevamente por venir.